Retomando estos espacios de historia curiosa, el primero empieza sobre una perra soviética de Kennedy. Titula así: hay una larga tradición de mascotas en la Casa Blanca, especialmente perros, si no me equivoco, han servido para la diplomacia, para dar noticias, algún disgusto o con seguridad han servido para hacer pasar buenos ratos a sus propietarios. Hasta existe una página web dedicada a las mascotas de los presidentes. Entre estas mascotas es especialmente llamativa la historia de esta perra soviética de los Kennedy. ¿Cómo llegó esta perra acá a la Casa Blanca? Te cuento, la perra soviética de Kennedy era hija de la primera perra que volvió viva del espacio en el Sputnik 5, aquel 19 de agosto de 1960. El cohete conocido como Sputnik 5 acá en el occidente fue lanzado por los soviéticos. Dentro de este iban dos perras, la una Velka y la otra Strelka. Capisci, además de un conejo y unos cuantos ratones, ratas y algunas plantas. Esta fue la primera vez que los animales pudieron volver vivos del espacio. La perra Laika, ¿te acuerdas? Había muerto en el Sputnik 2 en 1957, años antes, mientras estaba en el espacio, y después de este viaje, en agosto de 1960, otros dos perros fallecerían en un vuelo. Belka, que significa ardilla, y Strelka, que sería una pequeña flecha, fueron los primeros seres vivos complejos. Podríamos decir que volvieron del espacio exterior. Entonces, eran mestizos, perros sin raza, con cleta ni pedigrí, pero por si alguien estaba preguntándose sobre su raza, el primer animal en ser enviado al espacio, por cierto, fue una mosca. Strelka tuvo 6 cachorros y uno de ellos, llamado Pushok, también fue usado en experimentos científicos, aunque este no fue enviado al espacio. Poco después de aquel viaje, Jacqueline Kennedy le preguntó a Khrushchev en un encuentro en Viena sobre estos perros, y él le contó que estaban bien y que incluso Strelka había tenido cachorros. La conversación siguió, al parecer la interesó a la primera dama norteamericana y eso se lo guardó Khrushchev o él o uno de sus asesores. La perra soviética y Charlie, el terrier gales de los Kennedy, tuvieron cachorros y toda una hazaña y todo un logro en tiempos de Guerra Fría. Unos meses después de aquella conversación, llegó a la Casa Blanca un regalo del líder soviético. Era Pushinka, una de las hijas de Strelka. Kennedy escribió una carta de agradecimiento a Khrushchev por estos regalos y además la perra también le envió, le envió a los Kennedy un modelo de ballenero y JFK responde muy cordialmente a la carta diciendo: quiero expresarle mi gran aprecio por su consideración al enviarme el modelo de ballenero americano sobre el que discutimos mientras estábamos en Viena. Ahora está en mi oficina aquí en la Casa Blanca. La señora Kennedy y yo estábamos particularmente complacidos por recibir a Pushinka. Su vuelo desde la Unión Soviética a los Estados Unidos no fue tan dramático como el vuelo de su madre. Sin embargo, fue un largo viaje y lo soportó bien. Ambos apreciamos que se acuerden de estos asuntos a pesar de su ajetreada vida. Después de esta carta muy bonita, a pesar de la amabilidad que tuvo, no hay que olvidar que la carrera espacial era una lucha entre ambos bloques y que en el momento que ganaban los soviéticos. Por ello, el regalo tenía un doble significado, un doble sentido. No era un perro cualquiera. Cada vez que los Kennedy veían a la pequeña Pushinka, debía recordar que su madre había estado en el espacio gracias a los soviéticos y los norteamericanos. Todavía esto no habían sido capaces de algo similar, los americanos. En cualquier caso, Pushinka cayó bien en la familia y Caroline, la hija de los Kennedy, estaba encantada con ella. A otro que le cayó bien la perrita fue a Charlie,
el terrier Gales de la familia, ya que Pushinka y él tuvieron cachorros, 4 concretamente, a los que Kennedy llamaría Pupniks, en recuerdo de aquel viaje de su abuela en el Sputnik anterior. Hubo miles de cartas de gente que se ofrecía a quedarse con alguno de ellos, y efectivamente después de un tiempo ninguno de los 4 cachorros estaban con los Kennedy. Hasta aquí la historia. Otra historia impresionante, el impresionante sistema postal persa. Conseguir que un imperio se mantenga unido y gobernado obliga en muchos casos a tener una red de comunicaciones rápido y efectivo, ¿sí? Así lo sabía el rey Darío I, que promovió el impresionante sistema postal persa, basado en esta red de caminos y postas que eran la base de este método pionero en la historia y muy efectivo. Hace algunos días yo leía un artículo sobre el escritor ruso Ilya Ehrenburg. En él se narraba una anécdota de su vida en París. Llegó al famoso café de la Rotonde en Montparnasse una postal que tan solo indica como destinatario el hombre de la cabellera despeinada. En resumidas, era efectivamente para Ehrenburg, y solamente con esta indicación llegó a su destino. Recuerdo haber oído algo similar con una carta para Camilo José Cela, que llegó a sus manos desde el extranjero cuando el destinatario en mención era Pascual Duarte, y también en ese caso el cartero acertó. Este impresionante sistema postal persa permitiría que un mensaje cruzara el imperio en tan solo pocos días. Esta gran labor de los carteros, aunque en gran medida en los últimos tiempos han cambiado las cartas personales por otro tipo de envíos, pero los que tenemos ya ya una edad avanzada y hemos recibido por vía postal cartas escritas a mano, sabemos de lo especial que estas eran al momento, al menos en el recuerdo del autor de esta carta. Mucho más atrás del tiempo, los mensajeros postales eran una pieza clave para el buen gobierno de un país o un imperio. Esto lo sabía ya el rey persa Darío I cuando creó quizás el primer sistema postal de la historia, y eso sí, se dice que los persas copiaron ideas de los asirios y babilonios para configurar su red de correos y además aprovechar infraestructuras ya existentes. La enorme extensión de estos imperios convertiría en un reto hacer que un mensaje pudiera atravesarlos y llegar a su destino a tiempo. Para conseguirlo, los persas crearon una cuidadosa red de caminos por las que buenos jinetes, los correos y veloces caballos cabalgarían casi sin descanso. Los persas entre 4 y 5 siglos antes de Cristo usaban ya el sistema de correos a caballo con efectividad. En solo unos días, los piradasis, esos jinetes, cruzaban el imperio portando un mensaje, según parece, desde Susa, en el que hoy en día es Irán, hasta Sardis, la capital administrativa del imperio, que estaría hoy en el oeste de Turquía. Un envío tardaba entre 7 y 9 días. Si es que tenemos en cuenta que la distancia era más de 2.600 kilómetros, recórrelos en 8 días supondría hacer 325 kilómetros al día. Todo se basaba en una red de postas donde siempre había caballos y jinetes frescos. Lógicamente, un solo jinete no hacía todo el recorrido, sino que era algo así como una carrera de relevos. Llegado a un punto, otro jinete y otro caballo continuaban con el viaje. Las postas de esas estaciones de intercambio estaban equipadas siempre con caballos frescos y mensajeros descansados para que no se perdiera tiempo en los envíos. Parte de esta distancia de un lado al otro del imperio la recorría el camino real, aunque la red de caminos que usaban los correos persas eran mucho mayor.
el camino real era precisamente el que uniría Susa con Sardes y se construyó seguramente aprovechando otros caminos anteriores. Nunca, nunca hasta ese momento de la historia un sistema de correos funcionaría con tal éxito sobre un territorio tan extenso. Heródoto escribió que daba igual que nevara o lloviera, que hiciera calor o que fuera de noche. Nada podía detener a los veloces correos del imperio persa, y no solo eso, sino que también aseguraba que nada mortal se movía más rápido que estos mensajeros persas.